Winston Churchill nació el 30 de noviembre de 1874 en la aristocrática familia Spencer Churchill. Su padre, Lord Randolph Churchill, fue un destacado político conservador, y su madre, Jane Jerome, una socialité estadounidense. Desde temprana edad, Winston fue rebelde y tuvo dificultades académicas, fallando múltiples veces los exámenes de ingreso antes de asegurar un lugar en la Real Academia Militar de Sandhurst. Sus dificultades en la escuela no anticipaban la figura imponente en la historia británica y mundial que llegaría a ser. Como joven oficial, Churchill buscó aventura y peligro. Participó en campañas militares en Cuba, India, Sudán y Sudáfrica, donde fue capturado como corresponsal de guerra durante la Guerra de los Bóeres. Pero logró una audaz fuga que lo catapultó a la fama nacional. Su valentía, carisma y elocuencia lo impulsaron a la política, siendo elegido parlamentario en 1900 como conservador. Sin embargo, su carrera política fue turbulenta. Famosamente cambió de partido en 1904, uniéndose a los liberales debido a desacuerdos sobre las políticas comerciales. Como primer lord del almirantazgo durante la Primera Guerra Mundial, Churchill fue clave en la modernización de la Marina Real, pero también fue señalado como responsable del desastroso desembarco en Galípoli, lo que lo llevó a renunciar. Sin desanimarse, sirvió en el frente occidental antes de regresar al gobierno. Para la década de 1930, Churchill se encontraba en el exilio político, advirtiendo repetidamente sobre el ascenso de Adolf Hitler y la Alemania nazi mientras el gobierno británico buscaba apaciguamiento. Cuando la guerra estalló en 1939, Churchill fue llamado nuevamente como primer lord del almirantazgo. En mayo de 1940, con las fuerzas nazis avanzando por Europa, fue nombrado primer ministro en reemplazo de Neville Chamberlain. Su primer discurso en el Parlamento marcó el tono de su liderazgo: no tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. En un momento en que Gran Bretaña estaba sola contra las potencias del eje, los discursos de Churchill se convirtieron en armas tan poderosas como cualquier otra en la guerra. Sus palabras, llenas de desafío y determinación, unieron al pueblo británico. Lucharemos en las playas, lucharemos en los campos de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos rendiremos. Durante el Blitz, cuando los bombarderos alemanes devastaban Londres, Churchill caminaba entre las ruinas, reforzando la resistencia del espíritu británico. Forjó fuertes alianzas con el presidente Franklin D. Roosevelt y el líder soviético Joseph Stalin, asegurando los recursos y el apoyo necesarios para continuar la lucha. Su dominio del lenguaje y comprensión de la historia le permitieron moldear la narrativa de la guerra, presentando a Gran Bretaña como la inquebrantable defensora de la civilización contra la tiranía. A medida que la guerra avanzaba, Churchill desempeñó un papel clave en las decisiones estratégicas, desde la campaña en el norte de África hasta el día de sus relaciones con Roosevelt y posteriormente con el general Dwight D. Eisenhower ayudaron a coordinar la invasión aliada de Normandía en junio de 1944, marcando el comienzo del fin de la Alemania nazi. Sin embargo, a pesar de su liderazgo en tiempos de guerra, Churchill sufrió una sorprendente derrota en las elecciones generales de 1945. Ya que Gran Bretaña, agotada por la guerra, buscaba un nuevo rumbo bajo el Partido Laborista, Churchill no desapareció en la oscuridad. Advirtió sobre la creciente amenaza del expansionismo soviético, acuñando el término telón de acero en un discurso de 1946 que delineó la batalla ideológica de la Guerra Fría. Reelegido como primer ministro en 1951, su segundo mandato se centró en mantener la influencia de Gran Bretaña en un mundo en rápida transformación. Sin embargo, su salud en declive lo obligó a renunciar en 1955. Pasó sus últimos años escribiendo y reflexionando sobre su legado. Sus obras históricas, en particular la Segunda Guerra Mundial, le valieron el Premio Nobel de Literatura. A pesar de sus muchas controversias, desde sus puntos de vista sobre el imperio hasta su gestión de las políticas internas, Churchill siguió siendo una figura monumental. Cuando murió en 1965, Gran Bretaña lamentó la pérdida del hombre que les había dado las palabras y el coraje para soportar sus horas más oscuras. El legado de Churchill perdura, no solo como líder en tiempos de guerra, sino como símbolo de resiliencia, convicción y el poder de las palabras. Sus discursos, llenos de desafío y esperanza,
siguen inspirando a líderes e individuos que enfrentan la adversidad. Su vida no estuvo exenta de fracasos, pero en los momentos cruciales, su voz guió a una nación a través del fuego y la oscuridad hacia la victoria y la libertad. El liderazgo de Churchill no se trató solo de estrategia o política, se trató de creencia. Creía en la resistencia del pueblo británico, en la necesidad de mantenerse firme contra la opresión y en el valor perdurable de la democracia. Sus palabras tenían peso porque fueron pronunciadas con convicción, forjadas a lo largo de décadas de experiencia, fracaso y triunfo. Incluso en momentos de duda, nunca permitió que el miedo dictara su curso. Sus discursos, aunque meticulosamente elaborados, nunca fueron mera retórica. Eran gritos de batalla, garantías y declaraciones de una voluntad inquebrantable. Uno de los momentos más definitorios de Churchill ocurrió durante la Batalla de Gran Bretaña en 1940, cuando la Real Fuerza Aérea se enfrentó al poderío total de la Luftwaffe alemana. Mientras los pilotos arriesgaban todo en los cielos, las palabras de Churchill capturaron la magnitud de su sacrificio. Nunca en el campo de los conflictos humanos tantos debieron tanto a tan pocos. Su habilidad para destilar la esencia de una era en una sola frase aseguró que sus palabras resonaran a lo largo de la historia. Comprendía el valor de la moral, el poder de la unidad y la necesidad de inspirar no solo a los soldados, sino también a los civiles a resistir, incluso fuera de tiempos de guerra. La presencia de Churchill en la escena mundial moldeó los asuntos internacionales. Fue uno de los arquitectos de las Naciones Unidas, promoviendo la cooperación global, aunque también se mantuvo alerta ante las ambiciones soviéticas. Su discurso del telón de acero en 1946 marcó el inicio de la Guerra Fría, definiendo el panorama geopolítico durante décadas. Había previsto los peligros de la Alemania nazi cuando pocos lo hicieron. Y ahora advertía sobre una nueva batalla ideológica que daría forma al mundo moderno. El legado de Churchill es complejo. Aunque a menudo se le recuerda como un héroe en tiempos de guerra, sus políticas internas y su visión del imperio siguen siendo objeto de debate. Su inquebrantable creencia en el imperialismo británico lo puso en desacuerdo con las corrientes de cambio del siglo XX. Su manejo de crisis como la hambruna de Bengala en 1943 y su oposición a la independencia de la India han sido duramente criticados. Sin embargo, incluso sus más severos críticos no pueden negar la magnitud de sus contribuciones en la hora más desesperada de Gran Bretaña. Fue un hombre de contradicciones, un defensor de la libertad que protegía el imperio. Un visionario que a veces se aferraba al pasado, un líder capaz de una inmensa compasión y de un pragmatismo despiadado. Entendía el poder, tanto su uso como su carga. Su resiliencia ante la adversidad no solo fue personal, sino nacional. A través de su liderazgo, Gran Bretaña encontró la fuerza para resistir. Encarnó la idea de que las palabras, cuando se dicen con convicción, pueden cambiar el curso de la historia. Los últimos años de Churchill estuvieron marcados por el deterioro de su salud, pero su influencia nunca disminuyó. Fue honrado con un funeral de Estado en 1965, un evento al que asistieron líderes mundiales que reconocieron la huella indeleble que dejó en la historia. Sus discursos siguen siendo estudiados, su liderazgo analizado y sus palabras citadas por aquellos que enfrentan sus propias batallas. El legado de Winston Churchill no radica solo en las victorias que ayudó a asegurar, sino en el espíritu de desafío y resistencia que inculcó en general.